Bajo el sol de la carretera México-Puebla, a mediados de los 70, cualquier niño podía reconocer esa calcomanía en la luneta trasera. Un sol amarillo, una franja de mar turquesa, y debajo, en letras grandes, una sola palabra: Caribe. No decía Wolfsburg, no decía Alemania, no decía nada de fábricas ni de ingenieros europeos. Decía playa, decía vacaciones, decía Cancún antes de que Cancún fuera Cancún para el resto del mundo. Y sin embargo, ese auto pequeño, cuadrado, de líneas rectas como recién trazadas con regla, no tenía nada que ver con el Caribe mexicano. Había nacido en otro continente, con otro nombre, para vender otra cosa completamente distinta. Esto es el auto de mi padre. Y lo que vas a entender al final de este video es por qué México le puso a un auto alemán el nombre de un mar, y por qué 10 años después se lo quitó sin avisarle a nadie. En 1974, Volkswagen presentó en Wolfsburg un modelo que reemplazaría al escarabajo como su producto insignia. Motor delantero, tracción delantera, carrocería tipo hatchback, diseñada por el italiano Giorgetto Giugiaro. Le pusieron Golf, en referencia a la corriente del Golfo, esa corriente marina que cruza el Atlántico. En Estados Unidos lo llamaron Rabbit. En México, cuando la planta de Puebla empezó a ensamblarlo en 1977, no se llamó ni Golf ni Rabbit. Se llamó Caribe. El motor era sencillo, 4 cilindros, 1.588 centímetros cúbicos, 66 caballos de fuerza, caja manual de 4 velocidades. Alcanzaba 155 kilómetros por hora y rendía cerca de 12,5 kilómetros por litro. Un número que en plena crisis petrolera de los 70 significaba algo muy concreto para cualquier familia que llenara el tanque con el sueldo de la quincena. Llegó primero en versión de 5 puertas y en 1978, después de que la demanda lo justificara, se sumó la versión de 3 puertas, más ágil, más buscada por quien manejaba solo. El Caribe encontró su lugar rápido. Para una generación que había crecido con el bocho como único referente posible de auto propio, este era otra cosa. Más moderno, con el motor adelante en vez de atrás, con cajuela real, donde antes solo había un espacio simbólico. El joven que salía de la universidad y compraba su primer auto usado, lo compraba de segunda mano años después, precisamente porque llevaba ese nombre. El mecánico de barrio, acostumbrado durante décadas al motor boxer refrigerado por aire, tuvo que aprender un sistema distinto, con radiador y bomba de agua, y lo aprendió rápido porque el auto se vendía. En 1984 llegó la versión GT, más deportiva, con mejor equipamiento, dirigida a quien quería algo con más carácter sin salirse del presupuesto familiar. Durante esos años, en las calles de Puebla, de Guadalajara, de Ciudad de México, la palabra Caribe dejó de sonar a mar y empezó a sonar a auto. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque el nombre nunca fue una decisión de mercadotecnia común. Existe una versión repetida durante años entre coleccionistas y extrabajadores de la planta, que dice que el entonces presidente electo, Luis Echeverría, pidió directamente a la directiva de Volkswagen que bautizara su nuevo modelo con el nombre Caribe. La región necesitaba promoción. Cancún apenas empezaba a construirse como destino turístico planeado por el gobierno federal, y un auto circulando por todo el país con esa palabra en la carrocería funcionaba como un anuncio rodante que no costaba un peso de presupuesto público. Se dice que hubo un incentivo económico de por medio y que Volkswagen aceptó. La misma historia se repite, casi calcada, con el modelo que en Europa se llamaba Jetta.
En México, en 1981, salió al mercado como Atlantic, en honor al puerto de Veracruz, otro punto estratégico que el gobierno de la época quería posicionar. Ningún documento oficial de Volkswagen ni de la presidencia confirma esa negociación. No hay comunicado, no hay acta, no hay contrato firmado que alguien haya mostrado jamás. Es una anécdota que sobrevive de boca en boca, con el peso que da la repetición, pero sin el respaldo que da el papel. Y sin embargo hay un dato que sí vale la pena mirar de cerca, porque no es una anécdota, es un patrón. Caribe y Atlantic no solo comparten origen de leyenda, comparten algo mucho más preciso. Los dos desaparecieron exactamente en el mismo punto de su vida comercial. El cambio de generación. El Golf original, el que México vendió como Caribe, fue reemplazado en Europa por el Golf II a partir de 1983. El Jetta original dio paso a su propia segunda generación en fechas casi paralelas. En ambos casos, apenas llegó la generación siguiente a suelo mexicano, el nombre local se apagó y el modelo empezó a venderse con su nombre de origen. Golf, Jetta, el mismo que usaba el resto del planeta. Eso no encaja con la idea de un favor político que se sostiene mientras dure la buena relación entre un gobierno y una armadora. Encaja con algo más simple y más frío. El nombre local nunca fue una estrategia de largo plazo. Fue una etiqueta pegada a una generación específica de auto, con fecha de caducidad incorporada desde el primer día, aunque nadie en 1977 lo hubiera anunciado así. Cuando el Golf cambió de piel en el resto del mundo, seguir llamando Caribe a un auto que en cualquier revista extranjera, en cualquier manual técnico, en cualquier pieza de refacción importada ya decía Golf, dejó de tener sentido comercial. Mantener el alias mexicano habría significado nadar contra una corriente que ya corría en una sola dirección, hacia la estandarización global de nombres que las armadoras empezaban a preferir en los años 80. La misma lógica que llevaría, no mucho después, a que otras marcas japonesas simplificaran sus propios nombres de exportación en toda la región. México no perdió el Caribe por capricho de nadie. Lo perdió porque el auto que llevaba ese nombre ya no era el auto nuevo del catálogo en ninguna parte del mundo. En marzo de 1987 se produjo la última unidad. Antes de apagar la línea, Volkswagen de México sacó una edición final llamada Plus, con algunos detalles de equipamiento que no habían estado disponibles en las versiones anteriores, pensada como despedida más que como novedad. Después de esa unidad, la planta de Puebla empezó a ensamblar el Golf II, ya con su nombre real, el mismo que usaban los alemanes, los europeos, los estadounidenses. El Atlantic corrió una suerte casi idéntica, apenas un poco más tarde, hasta que también se dio su lugar al nombre Jetta, sin adjetivos regionales. Hay algo que pocos conocen sobre lo que vino después de ese cambio de nombre. En 1988, la planta de Volkswagen en Westmoreland, Pensilvania, cerró sus puertas. Toda la producción del Golf segunda generación para el mercado norteamericano recayó entonces en una sola planta del continente, la misma que había fabricado el Caribe durante 10 años. Puebla no solo dejó de producir el auto con nombre propio, se convirtió en el único punto de manufactura de ese modelo para buena parte de Norteamérica. El auto que había llevado un nombre inventado para promover el turismo mexicano terminó exportándose desde México con su nombre internacional hacia Estados Unidos y Canadá. Ahí está la ironía completa de esta historia.
Si alguna vez existió un presidente que quiso ver la palabra Caribe recorriendo carreteras como anuncio permanente, lo que terminó recorriendo el continente entero, década tras década, generación tras generación, fue justamente el nombre que ese mismo gesto político había intentado tapar. Golf siguió construyéndose en Puebla mucho después de que cualquiera recordara el incentivo económico o la conversación con la directiva alemana. Se produjo la segunda generación, la tercera, llegaron después la cuarta, la séptima, hasta que en febrero de 2021 la planta poblana cerró finalmente esa línea, 44 años después de haber ensamblado el primer Caribe. El nombre local vivió 10 años. El nombre que quiso reemplazar vivió más del cuádruple de tiempo. Fabricado por las mismas manos, en el mismo terreno, sobre la misma autopista México-Puebla, donde alguna vez circuló aquel auto con la calcomanía del sol y el mar en la luneta trasera. Hoy, en los encuentros de coleccionistas, un Caribe bien conservado se cotiza por encima de 250,000 pesos, no por su motor de 1,6, ni por su velocidad máxima, sino por esa palabra pintada en la cola, que ya no promociona ningún destino turístico y que ahora es ella misma el destino. Un nombre que nació para vender un mar, terminó convirtiéndose en el recuerdo de una generación entera. Y el auto que debía llamarse Golf desde el principio tuvo que esperar 10 años y una generación completa para poder finalmente llamarse como siempre quiso llamarse en todas partes del mundo.